Bueno, mi nombre es Luis Suárez Salazar, nacido en Cuba, yo digo nuestro americano nacido en Cuba. Ahora regreso a Chile después de 20 años de no venir por acá por Chile. La última vez que estuve acá fue en el año 94. Vine acá en esta ocasión a participar en el 29 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, también a realizar algunas actividades vinculadas con diferentes tareas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACS. Y para mí fue muy grato, ¿no?, que nos planteáramos aprovechar esta ocasión para publicar y presentar aquí en Chile uno de mis más recientes libros, que es La Estrategia Revolucionaria del Che, como lo he titulado, una mirada desde los albores del primer lustro, desde la primera década del siglo XXI, que es un libro fundamentalmente preparado para la reflexión, para el análisis de hasta cuándo, hasta dónde, en qué medida lo que yo defino como la estrategia revolucionaria del Che nos puede servir para entender, para trabajar, para transformar la realidad que actualmente existe en América Latina y el Caribe, una realidad que por supuesto es bastante diferente en muchos aspectos a la época en que el Che produjo su obra. Pero la diferencia que existe entre una y otra realidad no nos excusa de reflexionar hasta dónde las ideas del Che pueden tener vigencia para comprender y transformar muchos de los procesos que se están dando hoy en el continente. Eso me parece que es lo esencial. Realmente mi máxima aspiración sería que los que van a participar en las diferentes actividades que voy a desarrollar aquí pudieran tener acceso al libro, que ya está publicado en Venezuela, ya tiene una edición en Argentina, tiene una edición en Cuba, sería como la edición chilena de este texto. Puedan revisar ese libro y en la medida de lo posible pues hacer un intercambio alrededor de lo que el libro dice, ¿no?, más que de una lectura fría, académica del libro, sino tener un intercambio que me permita a mí también perfilar mis propias ideas y verlas en el contexto histórico concreto de Chile, por supuesto, que es un país y un pueblo al que amo mucho desde hace muchos años. La primera vez que estuve aquí en Chile fue en el año 1970, unas semanas después de la victoria, el triunfo de la Unidad Popular de Chile. Y después, durante todo el gobierno de Allende, visité varias veces aquí Chile, siendo muy joven en diferentes tareas, ¿no?, que vine a cumplir acá en Chile. Por lo tanto, como muchos chilenos y chilenas, sufrí mucho el golpe de Estado, cuyo 40 aniversario se acaba de cumplir. Sufrí mucho aquello como lo sufrimos muchos latinoamericanos, por supuesto, porque se trataba de un golpe de Estado criminal, donde también perdí a muchos amigos, compañeros queridos que fueron o asesinados o desaparecidos en aquellos años. Y por supuesto, en la etapa de la dictadura fascista no volví a Chile, era imposible para un cubano volver a Chile, pero en el último año del gobierno de Pinochet, después del plebiscito y de la derrota que había sufrido en el plebiscito, por circunstancias específicas, regresé acá a Chile. Hay como una especie de leyenda de que fui el primer cubano, algunos dicen que el único que vino a Chile mientras estaba siendo gobernado por Pinochet. Y después de aquello, cuando se inició la llamada transición democrática, pues vine también varias veces a Chile en diferentes ocasiones, hasta el año 94, que fue la última ocasión en que estuve acá en Chile, y ahora retorno 20 años después, coincidiendo con el 40 aniversario para ese
recrear, ¿no?, de alguna forma en la memoria todos aquellos acontecimientos que ocurrieron y que vivimos con mucha intensidad en todas partes. Por lo tanto, yo diría que es un buen momento, ¿no?, para hablar de el Che, para hablar de Allende, que como el Che dejó dicho en una de las dedicatorias de un libro que le entregó al Che a Allende, estaban luchando por lo mismo, aun cuando fuera con métodos distintos. Pero había una comunidad de propósito, una comunidad de ideas entre el proyecto que impulsó el Che, la Revolución Cubana, y el proyecto que se impulsó en Chile en los años 60, 70 y en las luchas que continuaron, por supuesto, posteriormente contra la dictadura de Pinochet. ¿Qué se podría adelantar del contenido del libro? Bueno, el libro realmente está preparado en dos partes. Tiene dos partes separadas entre sí. Una primera parte es lo que yo defino como la estrategia revolucionaria del Che, donde hago mi propia lectura de lo que considero que son los elementos centrales de lo que yo llamo la estrategia revolucionaria del Che, cuáles fueron sus fundamentos en el análisis de la situación que había en el continente en los años 60. O sea, en las primeras décadas del 60, creo que todos recordarán que el Che cayó en combate, fue asesinado. Precisamente en la semana próxima se va a cumplir un nuevo aniversario del asesinato del Che, el 9 de octubre. Se cumple este aniversario. Esa es la primera parte del libro, mi propia comprensión y mi propia elaboración de lo que yo denomino la estrategia revolucionaria del Che y sus fundamentos, los fundamentos que tenía esa estrategia. Y ya una segunda parte del libro tiene que ver con un análisis de lo que está ocurriendo en la actualidad en América Latina, en el Caribe, en el mundo, en la relación Estados Unidos-América Latina, los procesos que se están dando de cambios, los procesos reformistas, reformadores, revolucionarios que se están dando en el continente, y ya a partir de ese contexto preguntarme cuánto está vigente de las reflexiones que hizo el Che en los años 60. Como he dicho en otras partes en las que he presentado el libro, en Caracas, en Argentina, de alguna manera también en la presentación en La Habana, es como colocarme desde la posición subjetiva de qué estaría pensando el Che desde su propio concepto con relación a las nuevas situaciones que se están presentando en América Latina. Hasta dónde el Che, que era por sobre todas las cosas un hombre dialéctico, dinámico, antidogmático, estaría, por supuesto, mirando la situación de hoy, mirándolo desde su posición, de su estrategia revolucionaria, para tratar de entender qué es lo nuevo, qué es lo viejo de la situación y hasta dónde algunas buenas, o más o menos de sus ideas, son válidas o no para el análisis y la transformación de la realidad actual. Esos son los dos bloques que tiene el libro. El ensayo, yo digo que es un ensayo breve, pienso que se lee rápido, que no voy a elogiarme como escritor, pero pienso que por lo que me han comentado algunos lectores, que es un libro de fácil lectura, pero que a su vez plantea una cantidad de temas que no están todos resueltos en el libro, sino es para motivar la reflexión de los propios lectores con relación incluso en ocasiones a preguntas que levanto en el libro, de la cual yo mismo tampoco tengo respuestas. O sea, la respuesta tendremos que irla encontrando colectivamente y en esta continua lucha, ¿no?, por lo que el Che llamaba la verdadera y definitiva independencia de nuestra mayúscula América. ¿Cómo ve las concepciones guevaristas, el guevarismo o los contenidos que uno puede rescatar? Bueno, mira, para la América Latina. Yo diría lo siguiente. Primero, una de las cosas que trato de hacer en el libro es también abordar aristas y planteamientos que hizo el Che que no han sido suficientemente difundidos a la hora de explicar su estrategia revolucionaria. Por ejemplo, la idea que siempre ha sido una idea muy dominante de que el Che era el guerrillero y que era un solo guerrillero y que era el guerrillero y que su único mensaje era la lucha armada guerrillera y que ese era el mensaje de lo que algunos llaman el guevarismo,
cuando en una indagación profunda del pensamiento del Che he llegado a la convicción de que el Che, siendo un defensor de la lucha armada revolucionaria, particularmente en su modalidad de la lucha armada rural, planteó y dejó planteado un conjunto de ideas que no cerraban la posibilidad de que en este continente se produjeran procesos de cambios que transcurrieran por vías pacíficas electorales. Lo que el Che sí decía inmediatamente después de eso, que eso no se podía negar, pero inmediatamente decía que lo que él estaba seguro es que si esos acontecimientos iban a ocurrir, el enemigo, la derecha, las fuerzas reaccionarias inmediatamente iban a comenzar a atacar, contraatacar esos procesos. Y como digo en el libro, eso se hizo verdad precisamente en la experiencia de la Unidad Popular Chilena. O sea, aquello que había adelantado el Che, ¿no? El Che no había negado la posibilidad de que se llegara por vías legales, pacíficas, a ocupar un gobierno y a formar un gobierno popular, pero lo que sí decía es que inmediatamente la reacción iba a hacer todo lo posible por derrocar aquel gobierno, y eso se confirmó. O sea, si miramos la práctica como criterio de la verdad, aquella idea que el Che adelantó se confirmó desgraciadamente en Chile, se confirmó a partir del 11 de septiembre de 1973. Entonces trato de levantar también esas ideas, digamos. También trato de mirar el hecho de que no veamos al Che como un pensador revolucionario, no solo como un guerrillero, la lucha armada, sino como un pensador revolucionario que tenía una reflexión sobre el mundo, que tenía una reflexión sobre la realidad latinoamericana de la época, que tenía un diálogo crítico con muchos de los conceptos que se estaban en aquel momento discutiendo en América Latina con relación al tema del desarrollo, el subdesarrollo, que era una discusión planteada en el continente. Que veamos al Che como un hombre que tenía una cosmovisión mucho mayor que suponerlo solo como un guerrillero. En el libro no está suficientemente tratado por los propósitos que me planteé en el libro, pero también hay toda una reflexión en el Che sobre los temas del socialismo, sobre la construcción del socialismo. También en ese pensamiento del Che se encuentra una crítica a los llamados socialismos reales europeos. Se encuentra incluso el preanuncio que el Che vio de que si los países socialistas europeos no cambiaban las maneras y los caminos por los que estaban tratando de construir el socialismo, iban a terminar en un fracaso, en un retorno al capitalismo. Eso no está suficientemente tratado en el libro por los propósitos que me planteé, pero creo que es un tema que también vale la pena reflexionarlo y mirarlo a la hora de entender que el Che no solo tenía un planteo sobre la estrategia o la táctica para tomar el poder político, sino que tenía toda una reflexión, sus esperanzas de constructor, como él decía, que puso en Cuba, alrededor de que era imprescindible buscar nuevos caminos para la construcción del socialismo. Incluso en cierto momento, en una presentación que yo hice del libro en Ecuador, dije y afirmé que ahora que se está hablando del socialismo del siglo XXI o del socialismo en el siglo XXI, que bien pudiéramos decir que el Che fue un precursor, en la misma medida en que convocó, lo hizo por supuesto en el siglo XX, no llamaba socialismo del siglo XXI, pero que sí convocó a los latinoamericanos, que sí convocó al movimiento revolucionario a tener una visión crítica de eso que ahora se llama el socialismo histórico, el socialismo del siglo XX. Y ahí creo que también respecto a eso hay muchas cosas a las que el Che planteó que vale la pena reflexionarla con una mirada actual y sobre todo mirando los procesos que se están dando en América Latina, algunos en nombre del socialismo del siglo XXI, el caso de la Revolución Bolivariana, otros que tienen como horizonte de transformación lo que se llama el socialismo comunitario. Estoy hablando, por supuesto, de Bolivia. O sea, cómo el tema del socialismo regresa a la agenda, regresa al horizonte utópico de las transformaciones en América Latina, y pienso que en esa revisión y en la construcción de ese horizonte utópico, el Che tiene cosas que decir, a pesar de que ya cayó en combate, ¿no?, hace más de 40 años. Algo más de Cuba. ¿Cómo hoy día, por ejemplo, para los cambios que Cuba está desarrollando, las ideas del Che también están presentes? Bueno, en Cuba se están produciendo en estos momentos muchos cambios.
lo que oficialmente se llama la actualización del modelo económico cubano. Yo prefiero llamarlo la actualización, si vamos a utilizar esa expresión, del socialismo cubano. Y lo he dicho en Cuba, lo repito siempre cada vez que me preguntan hasta cuándo se parece lo que se está haciendo en Cuba a lo que pensó el Che, lo que pensó el Che. Digo que hay muchas cosas que se están haciendo en Cuba que no coinciden con lo que pensó el Che, con relación a las vías de la construcción del socialismo, o sea, que se están haciendo ahora en Cuba. Pero lo mismo digo, o sea, tendríamos que ver hasta dónde hoy, si el Che estuviera con nosotros participando en ese quehacer, hasta dónde el Che estaría repensando en las nuevas condiciones históricas lo que planteó en la década del 60, en otras condiciones histórico concretas diferentes. Y a su vez digo que, sin embargo, cualquiera que sea la reflexión de eso, hoy tenemos que utilizar al Che en Cuba como una conciencia crítica de lo que se está haciendo. O sea, mirar lo que se está haciendo por la presión de las circunstancias, porque consideramos que hay que buscar otro camino para la transición socialista cubana, siempre mirarlo también desde aquella mirada que puso el Che, para que nos ayude a mirar el futuro y a no cometer errores, a no confundir los caminos que pueda poner en peligro en el futuro la transición socialista cubana. O sea, eso creo que es también útil, ¿no? Mirar el pensamiento del Che como eso, como una conciencia crítica, yo diría, de lo que está pasando en Cuba y de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, como una conciencia crítica que nos ayude más que todo a mirar el futuro, a pensar el futuro, a encontrar en el Che no la respuesta a todas las preguntas que ahora tenemos que hacernos, muchas preguntas han cambiado con relación a la época, no para encontrar respuesta a todas las cosas, pero sí para inspirarnos en el ejemplo del Che, para inspirarnos en sus pensamientos, para buscar y contribuir a buscar los nuevos caminos que hoy requiere el mundo, pero particularmente América Latina y el Caribe, dentro de ello, por supuesto, Cuba, que forma parte de esa patria grande que él pensó y por la cual luchó hasta su último aliento. Una última cosa, quizá unas palabras para la gente, a los jóvenes, a los sectores sociales y populares que van a asistir a las exposiciones. Un saludo también por adelantado. Bueno, para los jóvenes creo que hay un mensaje que dejó muy claramente establecido el Che y que yo siempre he hecho mío. O sea, el Che dijo en cierto momento: la juventud es la arcilla fundamental de nuestra obra. O sea, el Che depositaba una extraordinaria confianza en la juventud, en los jóvenes, en el papel que tenían que desempeñar los jóvenes en las transformaciones, tanto en Cuba como en lo que estaba ocurriendo en América Latina. Porque de hecho, cuando vamos a la historia, el Che era muy joven. El Che, cuando triunfa la Revolución Cubana de la Comandada, tenía 27 años. O sea, estaba en lo que ahora se llamaría la juventud tardía, pero era un joven. Y el Che al final entrega su vida por las luchas siendo un hombre joven. Se muere a los 43 años, es asesinado a los 43 años. De manera que en Che hay una convocatoria a la juventud. Y por otro lado, siempre en el Che hubo una convocatoria permanente, diría yo, a que las tareas y las luchas que tenía América Latina, que él identificaba fundamentalmente o como un elemento central en la lucha contra el imperialismo, teníamos que formar un amplio bloque social, político, de raigambre popular, donde entraran todos y todas las que comprendan y quieran seguir luchando contra el imperialismo. En tanto, para el Che, y en eso fue, lo dejó dicho de varias maneras, el imperialismo es el principal enemigo del género humano, particularmente el imperialismo norteamericano. Y yo pienso, es una de las cosas que trato en el libro, que en las presentes circunstancias históricas, esa idea que el Che nos dejó planteado todavía está totalmente vigente. Y lo hago no desde una posición teórica, sino mirando el comportamiento de la política de las clases dominantes del imperialismo norteamericano, en su alianza con los sectores de la clase dominante latinoamericana, caribeña, también mirando cuál es la política contrarrevolucionaria, contrarreformista, contrarreformadora que está desarrollando este bloque reaccionario que todavía está en el continente. Entonces creo que ahí también hay muchas cosas que vale la pena volver y reflexionar el Che. Y la apuesta, por supuesto, tiene que ser los sujetos populares, la incorporación de la mayor parte de los sujetos populares a las luchas de hoy,
como condición necesaria para producir los cambios. Y dentro de los sujetos populares, por supuesto, la importancia de la juventud. De la juventud, al final, como la hacedora del futuro, la que tiene que elaborar sus propios sueños, sus propias realidades, su propio compromiso con todos los que queremos luchar por construir, para hablar poco y rápido, por un mundo más bonito y mejor que el que hasta ahora hemos conocido, por unas sociedades más justas, incluyentes, democráticas, participativas, por un mundo mejor, un mundo sin guerra, un mundo donde quepan todos los mundos, como le gusta decir a algunos estudiosos de la realidad actual del continente y del mundo. Por ahí es que andan mis reflexiones y las cosas que quiero compartir con las personas que acudan a la presentación del libro, que quiero convertirlo más que todo en un argumento, si quieren decir un pretexto, para que hablemos del Che, para que hablemos también del 40 aniversario de lo que ocurrió en Chile, ese terrible acontecimiento, para que nos reencontremos con la memoria, porque si no entendemos nuestra propia historia, si no comprendemos nuestro pasado, si no miramos nuestro pasado presente, siempre nos va a resultar mucho más complicado encontrar los caminos del porvenir. Y creo que el Che puede aportar también mucho hecho y que ese diálogo sería entre los que asistan a la actividad y mi persona sería mutuamente enriquecedor, un diálogo para aprender y desaprender todos los que en él participemos. Y yo un saludo adelantado a las personas que nos van a estar acompañando en la próxima semana. Agradecido, profe. Gracias.